Explico la gráfica. Lo que se ve en el eje de abajo, en la parte de abajo, son fechas y las fechas están presentadas con un punto decimal. Vean ustedes la primera para que la ubiquen, 26.02. Esto quiere decir, gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. 26.02 es 26 de febrero, 11.03 es 11 de marzo, etcétera. Y aquí, en este eje, está el número de casos que se espera tener. Esto es una predicción de lo que se espera que ocurra en los siguientes pocas semanas. Y desde luego, entre más grande es la curva, esta como montaña, para que todo el público la visualice, es lo que se van contabilizando de los casos que están en las barras o estas rayitas azules, y en la línea roja está lo que se predice ocurrirá en las siguientes semanas. Y para interpretar correctamente esta gráfica es importante que todo mundo se familiarice con esto. Como es una gráfica de predicción, esto es como los pronósticos del clima, es una predicción de lo que va a ocurrir y existe una probabilidad de que esto ocurra. Y aquí tenemos que tener mucha claridad que en todo momento estas predicciones matemáticas usan métodos muy robustos, pero finalmente hay una incertidumbre, hay muchas variables que están en juego, entre otras que se cumplan las medidas de sana distancia. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, esto ocurrirá si y solo si se cumplen estas medidas de sana distancia. Entonces, la manera de interpretarlo es de donde está la curva roja hacia abajo, es decir, la cantidad de casos que proyecta la curva roja. Vamos a pensar, hagamos un corte aquí en 600, en este punto que coincide con la fecha posterior al 22 de abril, más o menos el 26 de abril, había 50% de probabilidad de que hubiera 600 casos. Si lo vemos posterior a la fecha presente, que es 1 de mayo, igual podemos hacer como una rebanada de esta gráfica y podríamos decir, por ejemplo, que el 20 de mayo hay 50% de probabilidades de que haya cerca de 600 casos. Y así para cada punto de la gráfica. Esa es la curva roja. Y estas bandas lo que son es el margen de probabilidad. Aquí tenemos en esta 10% de probabilidad y en esta 90% de probabilidad. Es decir, este carril que se forma con las líneas negras punteadas es la probabilidad de 80% de que por ahí vaya la curva epidémica. Ahora, ¿qué es importante de visualizar en esta gráfica? Uno es que nos permite prepararnos, nos ha permitido desde el inicio estas predicciones matemáticas. Las hicimos originalmente con otros diversos grupos científicos que están en las instituciones de salud, en particular el Seguro Social, desde que todavía no llegaba el primer caso a México, y nos permitió hacer un plan basado en predicciones científicas. Ahora que se ha incorporado este grupo de asesoría científica con varios grupos académicos, le damos seguimiento a la epidemia con base en estos pronósticos. Vean ustedes que las líneas azules, que son los casos observados reales, los casos confirmados en esta representación, han seguido precisamente las predicciones. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva. Es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí, se pudo dibujar esta curva roja. Por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido. Los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es si y solo si
nos mantenemos en casa. Quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. En cada región, eso es lo que se está expresando en nuestro país. Se tiene que tomar en consideración, esto lo van a explicar el día de hoy por la tarde noche, de que si aquí vamos a tener el pico de mayor afectación, se calcula el 6 de mayo, dentro de una semana, es porque el contagio inició en la ciudad antes que en otros sitios, según nos explican los técnicos, un mes antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que no se vaya a pensar de que como no se tiene ahora una situación parecida a la de la ciudad, en Monterrey, en Guadalajara, en Campeche, en Hermosillo, nos confiemos y se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema. Tenemos que continuar con las medidas de autocuidado, lo que estamos haciendo, el cuidarnos en familia, quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable, sin medidas coercitivas. Hay países en donde no los dejan salir de sus domicilios, o puede salir solo un miembro de la familia 2 días a la semana. Esto a lo mejor no se sabe y no tiene caso hablar de eso ahora. Nosotros en México, por el nivel de responsabilidad de nuestro pueblo, como lo está demostrando, no necesitamos ni lo haríamos recurrir a medidas autoritarias. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Si no se tiene un pueblo responsable, informado, consciente, pues es difícil de que haya democracia. Entonces, por eso es no confiarnos, las medidas tienen que seguirse llevando a cabo en todo el país, es por el bien de todos.